De regreso a Buenos Días República, con nosotros el doctor Guido Gómez Mazara, un gran amigo, un hermano, un político avezado, una persona que ama su país, que ama su partido, pero parece que en el partido no quieren que usted lo ame, doctor. Bienvenido. Primero, buenos días. Gracias por la invitación. Tú sabes, Mariano, que la verdad es que la política dominicana sufre el síndrome de la banalización. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Bueno, porque los elementos chismográficos sustituyen lo que debe ser la tarea de cualquier político con sentido de compromiso. Es decir, la gente lo que le interesa es cómo cada uno de nosotros aborda los grandes problemas nacionales. Yo hubiese querido, qué sé yo, venir al programa a hablar de la perturbación que me generó a mí el informe que hizo público ayer desde el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo respecto al tema del salario. 58% de los hogares en la República Dominicana necesitan sobre 20% de sus ingresos mensualmente para poder vivir. Para impactar en lo básico. Sí. Ponte a pensar que la relación de incremento PIB con respecto al salario real, nosotros estamos el quinto país de menor nivel en América Latina. Y peor aún, cuando tú vas a la comparación de salario real, poder adquisitivo, la República Dominicana, el salario real de hoy en día está como en el año 1969. O sea, no se ha indexado el salario entonces, real. uno de los elementos que caracteriza el gran debate político, serio y responsable, tiene mucho que ver con el hecho de que, como el argumento oficial de que la economía crece, uno le responde diciendo que los elementos que caracterizan el crecimiento de la economía no generan empleo. Porque el 70% del empleo que se ha generado en la última década en el país es un empleo de baja calidad y de bajo salario. Entonces, aquí hay un proceso de crecimiento efectivo, real, pero con desigualdad. Y esos son los niveles... ¿Qué es lo que se cuestiona? Esos son los niveles que explican fenómenos tan impactantes en el día a día de los dominicanos como la inseguridad ciudadana. Cuando tú vas a los índices de los países nórdicos y dices, bueno, ¿por qué en esos países no hay un nivel tan alto de delincuencia? Porque hay un derrame del crecimiento de la economía, y cuando la economía crece todos los sectores se sienten satisfechos. Desde el más encumbrado en la pirámide social hasta el más humilde. Por eso comencé a hablar del salario. Esos deben ser los temas reales. ¿Qué pensamos los políticos sobre el tema del sector salud? Pero no lo analizan. Sobre el sector educación. Bueno, porque hay una falencia en la mayoría de los políticos dominicanos. Y en el caso, por ejemplo, que yo lamentablemente tengo que invertir tiempo, es el caso en el partido que yo milito. ¿Qué ha pasado en el PRD? Para entender la actitud respecto de Guido, hay que hacer una especie de balance de qué ha pasado en el PRD. Mira, yo siento que la salida del doctor José Francisco Peña Gómez y la llegada de nosotros al poder nunca abrió los espacios necesarios para la reflexión de lo que debe ser un partido político en el país, con la herencia, la tradición y, por qué no decirlo, con el origen de carácter socialdemócrata de mi partido. Cuando salimos del poder, mal pensamos que teníamos que conectarnos con los sectores que habían sido históricamente antagónicos a nosotros. Y fuimos capaces, un error histórico, de preferir a Miguel Vargas y no a Milagros Ortiz Bosch. ¿Por qué? Porque la lógica de lo clientelar marcaba un comportamiento sobre la base de que Vargas Maldonado en ese momento estaba mejor conectado con los sectores hegemónicos, que tenía más dinero. ¿Quién da más? Y como la fuerza del clientelismo fue promoviendo una forma de hacer la política sin calidad, solo pensamos en lo primero y no nos detuvimos a reflexionar sobre los riesgos que implicaba para el partido el desempeño de un primero candidato que después pasó a la presidencia del partido, donde el partido en los últimos 8 años es un partido que no tiene escuela de formación política. Es un partido que no tiene un planteamiento esencial sobre los problemas nacionales. Tú no sabes lo que piensa el presidente de mi partido sobre Odebrecht. ¿Y el Instituto José Francisco Peña No, eso Gómez? pertenece al... No, eso pertenece al PRM. Ah, aunque es un espacio plural, que lo dirige Belice Prat de Pérez, no es del PRD. O sea, que eso también se fue con la pasión. Entonces, tú no sabes lo que piensa, por ejemplo, el presidente del partido sobre Odebrecht, sobre las reformas institucionales. ¿Qué opinó el partido sobre la elección de la Junta de la Cámara de Cuentas? ¿Qué piensa sobre el Tribunal Superior Electoral? Todo se ha reducido a un sentido de un acuerdo electoral donde la nómina pública beneficia a 2 o 3 compañeros del PRD y, como contraparte, hay una fase de disminución vergonzosa del partido que pasó de 47% a 5%. En cualquier país del mundo, mínimamente serio, con instituciones creíbles y con partidos que funcionen, un desempeño de esa naturaleza, ¿sabes lo que genera? Que la dirección renuncie. Colapse. Pedro Sánchez, que es la figura esencial del
Partido Socialista Español, el desempeño pobre de su partido lo condujo a renunciar y renunció. Pero Guido, tú exiges hasta cierto punto que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, hoy ministro de Relaciones Exteriores, se exprese sobre aspectos que están impactando negativamente al presidente Medina. Yo no me imagino a Miguel Vargas Maldonado referirse a Odebrecht de manera seria, porque para referirse a Odebrecht tendría que hacer juicios que se están haciendo en Latinoamérica, y él no lo va a hacer. Yo no me imagino a Miguel Vargas Maldonado hablar sobre la OISOE, ni hablar sobre Punta Catalina, porque si se refiere a ellos, no será positivamente. Pero tú me estás dando la razón. Claro, Entonces, lo que te estoy diciendo es que no espere eso. Entonces, pero Miguel no es el PRD. El PRD son 78 años de historia. Y usted pudo concertar acuerdos como usted entienda. Ahora, el funcionamiento institucional de un partido es en el día a día. Si tú pasas por el local del PRD, está cerrado. ¿Cómo cerrado? Cerrado, sus puertas están cerradas. ¿Cuál fue la última actividad que tuviste del PRD, institucionalmente hablando? Y mira que mi oficina está al frente. Cerca. ¿Tú tienes la mejor referencia? Entonces, ¿cuál ha sido el motivo esencial de ese proceso de degradación del PRD? Esto no es personal. Lo que estoy diciendo es, mira, cualquier persona que milite en el PRD, históricamente el PRD tenía empresarios. Pero los Brea Peña eran empresarios en momentos pro-PRDistas. Tony Francisco era empresario del PRD. Después vino Camilo Lluveres, José Antonio Narri, el mismo Alejandro Grullón hizo colaboraciones institucionales con el PRD. ¿Cuál fue el problema? Que Peña Gómez tenía la visión inteligente de que la fuerza de los recursos con los que ellos ayudaban no impactara en la dirección institucional del partido. El mismo compañero Miguel fue jefe de finanzas del PRD, en un momento determinado, pero eso nunca imposibilitó que Peña, que era el político, y Atuey, que era el secretario general, dirigieran el partido. ¿Cuál fue el problema? Que cuando el compañero, hoy presidente del partido, actual canciller de la República, llega a la presidencia del partido, el desenvolvimiento de sus oficios personales, privados, comerciales, imposibilita que el PRD actúe con la mano suelta. Te doy 5 ejemplos. ¿Sabes cómo se llamaba el presidente del principal partido de oposición en abril del año 12, cuando su partido tenía un candidato? Miguel Vargas Maldonado. Estaba recibiendo un préstamo del Banco de Reserva. Que se cuestionó mucho eso. ¿Y por qué no fue a la banca privada? Fue al Banco del Estado. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Tú sabes cómo se resolvió ese préstamo? El edificio que era de Tricón, que estaba en la López de Vega, usted va hoy y hay oficinas del Banco de Reserva, ese edificio estaba valorado en $4 millones. El Banco de Reservas, el Banco del Estado, lo aceptó en dación en pago en $11 millones. ¿Y tú tienes prueba de eso? Toda la documentación la tengo. Pero tú me estás hablando de una sobrevaluación para aceptar una dación de pago. Porque es un político, pero te doy una prueba de antes. Pero eso es corrupción. Te doy una prueba, eso es tráfico de influencia y conexiones políticas. Y corrupción. Evidentemente. Estamos haciendo una sobrevaluación. Tercer lugar, mira, el edificio de la Dirección General de Aduanas. ¿Tú sabes quién se lo vendió al gobierno? Miguel Vargas Maldonado, $1.000 millones. Te estoy dando 3 ejemplos, 4. ¿Qué hay de malo en que él se lo haya vendido al gobierno? ¿De quién era el edificio? Él era el gestor del edificio. ¿Y qué hay de malo en que él se lo haya vendido? Aclárame eso. El dirigente fundamental de un partido de oposición no está para hacer negocio con el gobierno. ¿Pero él es un empresario? Mira cuál es el problema. El problema es que cada vez que hace un negocio, eso crea las condiciones para que el partido no accione con la energía necesaria. Por ejemplo, ¿cómo la persona que compró grado a grado de ese edificio puede poner a su partido a hablar en contra de las asignaciones grado a grado de las instituciones del Estado? Mira qué incoherencia. 4. ¿Tú sabes lo que es la feria? Es un sector importante del país. Se llama así porque Trujillo en el año 1955 inauguró la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Hizo hoteles. Que era el 25 aniversario de eso. ¿Tú sabes Agua y Luz. ¿Sabes quién ganó la licitación del Teatro Agua y Luz? ¿Quién? La compañía de Miguel Vargas Maldonado, siendo presidente del PRD. Compañía que solo ella licitó. Porque tú vas a los arreglos. 5. ¿Cuál es el escándalo más grande que conoce el país en la actualidad? Además de Odebrecht, en el orden local. La venta de un barrio, los 3 brazos. Tú reconoces, ¿no? Una operación indecente vía Titulatec. ¿Quién es el presidente de Titulatec? José de Paul Dominici. ¿Tú sabes quién es José de Paul Dominici? El director financiero de la Cancillería actualmente. Pero era el jefe de finanzas de Obras Públicas cuando Miguel era ministro.
¿Tú crees que un partido político puede someterse a que el comportamiento comercial de su principal ejecutivo impida que el PRD haga las críticas del lugar respecto al desempeño de la función pública, Es en que este no caso el la, gobierno? no la va a hacer porque es aliado ahora. Entonces el partido se afecta. Lo que estamos hablando es que la política es para los políticos, así como las empresas tienen que ser para los empresarios. Entonces, mi partido ha generado una disminución aberrante en el sentir popular. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta. ¿Y qué ha hecho Miguel en una combinación con el gobierno? Porque hay que decirlo. El pacto de las corbatas azules fue el punto de partida de una concertación política que terminó en un proceso vulgar de repartos. Tribunal Superior Electoral, Suprema Corte de Justicia, Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado? Que cada vez que una acción de carácter jurídico El blindaje de Leonel Fernández va hacia los estamentos judiciales, las concertaciones políticas le entran a patadas al procedimiento. Que de paso, ya alguien me hacía un chiste en Twitter. Y yo se lo respondía diciendo, ahora todos los que somos fanáticos del equipo dominicano deben saber, al igual que yo, lo que es jugar béisbol, teniendo más calidad, más competencia, pero la ampalla en contra. Porque, ¿qué ha pasado? Yo fui a una convención que se la gané a Miguel Vargas. Me entró a tiro. Ahí está la grabación. ¿Y qué hizo él? Buscó un resorte que fue el Tribunal Superior Electoral. 5 sinvergüenzas administrando justicia. Que yo lo he demostrado, 5 sinvergüenzas. Yo tengo a 2 miembros del Tribunal Superior Electoral sometidos porque recibían pensión y salario. ¿Cuáles son? Mariano Rodríguez y John Iliani Valenzuela. Pero peor aún, enseñé una fotografía de Marino Mendoza sentado en un sitio público con Fiquito Vázquez. Que él no puede estar haciendo eso porque él es una parte litigante de un proceso que yo estoy. Tú hablabas que Fiquito Vázquez no tenía calidad Yo te puedo mandar la certificación. para firmar. Él firmó unos documentos diciendo que era abogado en el Tribunal Disciplinario, que es una caricatura. Yo tengo la certificación del Colegio de Notarios y de Abogados. Yo la subí en las redes. Señor, No es abogado, No, hombre. pero eso es falsedad en escritura. Él es licenciado en Ciencias Ocultas. ¿Cómo así? En Ciencias Ocultas que nadie la conoce. Eso es brujería. No, pero lo que pasa es que en este país vivimos en una etapa de falsificación y los políticos tenemos una cuota de responsabilidad. Aquí la gente se cree que tiene mayor gradación social porque es ingeniero, licenciado, médico. Esas son categorías insignificantes. Lo que vale es la formación del individuo, sus valores. Sin embargo, esa gente que se quiere acreditar frente a la sociedad utiliza mecanismos falsos. Dice que es abogado sin serlo. Entonces, esto te revela cuál es la gran preocupación de Miguel. Él quiere acelerar un proceso de expulsión mía bajo la tesis de que viene una ley electoral y una ley de partido, que ya tiene que venir en esta legislatura. Pero en segundo lugar, que ese Tribunal Superior Electoral se tiene que ir. Mira por qué. Ese tribunal fue electo en el año 2010 hasta el 15. Se generó un transitorio constitucional desde diciembre del 15 a agosto. ¿Por qué? Porque se iban a celebrar elecciones. O sea, le dieron 8 meses más. Pero han pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. 8 meses más. Los miembros del Tribunal Superior Electoral tienen 16 meses. Pasado. Guido, ¿por qué tú insistes en quedarte en el PRD? ¿Por qué no te has ido con todos tus amigos, que sé que lo tienes, en el Partido Revolucionario Moderno, gente como Milagro que te quiere y te aprecia, Hipólito Mejía, que fuiste su consultor jurídico y hombre de confianza de él? ¿Por qué insistes en quedarte? Mira, es una pregunta que yo tengo que editarla, porque tengo que responderla por lo menos 10 veces al día, pero te la voy a responder. Yo soy un hombre de fe. Cuando yo voy a la iglesia y el pastor de almas, en cualquiera de sus denominaciones religiosas, se equivoca, yo no pierdo la fe. El que se comportó mal fue el pastor, fue el cura. En la política, el sentimiento partidario, el sentido de compromiso del PRD está ahí. Que no ha funcionado es que él es gestor institucional. La gente me dice, vete. Yo te voy a hacer un recuento rápido. ¿Tú te imaginas que en el año 1973, cuando el partido se dividió, Peña se hubiese ido? 1, 2. ¿Tú te imaginas que en el año 1994, después de Hipólito Mejía ser jefe de la fórmula en segundo orden vicepresidencial, Peña le dijo, dame la vicepresidencia para Fernando? Y por eso se hubiese ido. Antes, en el 90, a Leonel le quitaron la primera diputación por la capital porque si Bosch ganaba iba a ser canciller, se la quitaron. A Danilo Medina, tú miras a Danilo Medina que se hubiese ido en el 2007 cuando dijo me venció el Estado.
Entonces los políticos tenemos que ser consistentes en la consecución de un objetivo. Lo que no funciona es quien dirige el PRD, no el sentimiento partidario. Te digo yo, tú vas al PRM, el único elemento que obstruye la unidad del PRD y el PRM, que son 35 y 5, que hacen 40%, es la presencia de Miguel en la presidencia del partido. Pregúntale a los PRDistas que me están viendo si se saben el himno del PRM. Pregúntale si saben el del PRD. Guido, pero yo te veo solo en esa lucha en el PRD. No. Yo no veo dirigentes, no sé, corrígeme, claro, a tu lado. Pero Aníbal García Duveller, jefe nacional de organización del PRD histórico, senador por San Cristóbal, diputado, una figura esencial, está conmigo. 2. El primer vicepresidente del PRD se llama Andrés Enrique, está conmigo. Levin Peralta, jefe de la juventud, está conmigo. Eso es lo que más yo tengo dirigente en todo el país. ¿Y por qué no se ve eso? Hicieron una rueda de prensa los otros días hablando y criticando la expulsión. Pregúntale a gente como Fulgencio Espinal, que tiene un sentido histórico del PRD, si está con Miguel. Pregúntale a los diputados si están con Miguel. Párate en San Pedro y pregúntale a Tony Chavarría, que es alcalde. Los diputados del PRD. Y los alcaldes. Párate donde Tony Chavarría y pregúntale, Tony, ¿tú estás de acuerdo con Miguel? No. Sigue. Ve a Salcedo. Pregúntale a Mecho, ¿tú estás de acuerdo con Miguel? No. Pregúntale a los diputados, la última vez que se vieron con Miguel. Pregúntale. Y como ustedes le llaman los comités de base, ¿cómo estás tú en los comités de base? O sea que yo no tengo problema cuando me cuentan los votos. El problema mío es que nunca permite que me cuenten los votos, pues yo lo voy a ganar Miguel. Hoy, ¿qué pasó en la convención? Donde hay 10 PRDistas, Miguel tiene 11 en contra. ¿Y cómo Miguel así todavía tiene la hegemonía del partido? No tiene la hegemonía, él tiene la administración de las siglas. Bueno, pero él es el que está decidiendo por el partido, el que ha hecho las alianzas en combinación y el que ha repartido los cargos del partido. Vamos por parte. La formalidad institucional del PRD es producto de una concertación política que ha tenido de legitimador al Tribunal Superior Electoral. La última encuesta Gallup presenta a Miguel Vargas como el político de por reputación. Entonces él ha ido al control de los mecanismos hegemónicos porque él no tiene legitimidad. ¿Por qué no se presentó de candidato? ¿Por qué? Porque le iban a dar una pela. Miguel no saca 2% de los votos nacionales. Él sabe cómo lo ayudaron ahora para llegar a un 5%. Él sabe cómo lo ayudaron. O sea que tu partido no llegaba ni al 5%. Con Miguel de candidato no. Ahora, unifica esa fuerza PRD-PRM y pon con el candidato. ¿Y tú crees que todavía hay esperanza de unificar esas dos fuerzas? El único obstáculo que imposibilita una gran concertación de fuerzas históricas, como lo hizo Peña Gómez en el 74 con el Acuerdo de Santiago, como lo hizo Peña en el 94 con el Acuerdo de Santo Domingo, Miguel Vargas. Porque Miguel tiene el PRD como un instrumento comercial. Yo dije que él quería un partido chiquito para hacer un negocio grande. Pero hacer un negocio a él, ve a la nómina de Cancillería. Porque tú veas. ¿Qué pasa? Si los PRDistas están ahí. Bueno, yo me imagino que él encontró una nómina cargada de gente. Le ha metido 1,000 empleados más. Pregunta si la base del PRD está comiendo. ¿Y esos 1,000 empleados no son del PRD? No, yo te voy a decir quiénes están en la nómina. Pero yo no he escuchado PRDistas quejarse por eso. Ah, no, pero tú no has ido a la Cancillería. Yo te voy a decir quiénes cobran en la Cancillería. Por ejemplo, la esposa de Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, que no puede conocer del proceso mío como ya lo conoció, porque esa es la irresponsabilidad de este país, como la cuota política obstruye el funcionamiento de la institucionalidad del país. Su esposa gana 230,000 pesos en Cancillería. Pero tiene un cargo, funciona. Sí, claro. Ahora tiene un cargo. Uno. ¿Qué? Pero de verdad, te voy a mencionar el nombre. Pregunta cuántos diputados que salieron, que tienen pensiones en la Cámara, tienen salarios en Cancillería, sin ningún tipo de experiencia diplomática. Y sin ninguna función. Son asesores. Tú me estás hablando de botellas. Botellas. La Cancillería se ha retrotraído a la época de Carlos Morales Troncoso. O sea que ese paso que evidenció el ministro de Relaciones Exteriores anteriores, hoy Navarro, secretario de Ministerio de Educación, prácticamente ha dado marcha atrás. Lamentablemente. Por ejemplo, yo escuché a un club de bocinas que hay en el país cuando Miguel comenzó diciendo que él había levantado la veda a Haití. ¿Qué ha pasado? 8 meses después. Dime si se ha levantado la veda. Sigue ahí. Pero sin embargo, hay algunos países de Latinoamérica
que en la gestión del presidente de tu partido como ministro de Relaciones Exteriores se ha quitado el visado? Pero por el amor de Dios, eso era parte de un acuerdo programado que había sido parte de la gestión de Navarro. ¿No es gestión de él? No, esos son resultados que él ha cosechado. Y si lo hace bien, perfecto. Perfecto. Pero déjame decir una cosa. En un mundo integrado, hay requisitos que son esenciales en un canciller de la República, pero yo pienso que un canciller de cualquier país que no sea este tiene que hablar otro idioma. Pregunta si Miguel habla otro idioma. Pero Miguel no estudió en Puerto Rico. No habla inglés. Estudió en Mayagüez. No habla inglés. Pregunta si habla otro idioma. Pregunta. No te creo. Te lo juro por Dios. Pregunta si habla otro idioma. Guido, vamos a salirnos un poco del partido. Sí, gracias a Dios. Y vamos a entrar en el patio, en nuestra amada República Dominicana, que está compelida a análisis sociales. Tú empezaste con uno, o sea, el salario. Sí, lo que pasa es que como estamos en un tema banal. Que había que entrar, porque es el tema que está en los medios, donde un PRD no quiere un Guido. No, un PRD no, Miguel Vargas. Bueno, ¿quién dirige el PRD? Porque sabe que no me gana una convención. ¿Quién dirige? En la próxima convención hay un acuerdo de todos nosotros para presentar un candidato unificado y sacarlo. Y él está anticipándose a eso. Sí, claro, es una estrategia. No, es lo que tiene miedo. Es una movida ajedrecística. Sí, porque él cree que eso es una finca de él. Pero vamos al país. Yo vi que en declaraciones que hiciste, una entrevista que te hizo mi gran amigo Salvador Holguín, decías que al presidente Danilo Medina hay que dejarlo terminar, que no se puede interpelar. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a explicar eso. Yo soy opositor del presidente Medina. Y lo sabemos. Yo no tengo ningún vínculo con el gobierno, ni me interesa. Ahora, yo soy una persona respetuosa de la mecánica institucional. Hay muchos abordajes que se han hecho desde la fuerza opositora que no se corresponden ni con el marco institucional dominicano, y reiterarse no es un acto de inteligencia política. Por ejemplo, técnicamente un presidente no puede ser interpelado. Son los funcionarios públicos, tanto los electos, los designados en las instituciones públicas y descentralizadas. A un presidente se le hace un juicio político. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Quién se lo hace? ¿Su partido o el Congreso? No, el Congreso, vía el Senado de la República. Son los asientos del Senado que tienen esa responsabilidad. Ahora, ¿quién tiene una mayoría abrumadora en el Senado? No, el PLD. Entonces, ¿habrá las condiciones para eso? Imposible, matemáticamente. Sería una falsa. Matemáticamente es imposible. Ahora, eso no implica que se apuntalen los procedimientos institucionales que garanticen que en el curso de las investigaciones de cualquier tema no lleguemos al primer mandatario de la nación. Y peor aún, yo soy de la persona que apela a que este proceso de dificultad institucional conduzca a que las fuerzas políticas le hagan propuestas amplias para modificar la estructura judicial en la República Dominicana y permita allanar mediante la creación de un fiscal anticorrupción, como pasa en otras demarcaciones, como en el año 2002, el gobierno en que yo era parte introdujo ese proyecto en el Congreso y se diluyó por los intereses existentes. Cuando la gente dice, pero que en Brasil pasa en Colombia, claro, porque el Ministerio Público es independiente y los ciclos de duración no se combinan con el ejercicio presidencial de quien detenta el poder. Y porque el punto de vista financiero es un ente independiente. En el caso de la República Dominicana, ¿quién designa al jefe del Ministerio Público? El Poder Ejecutivo. Entonces yo pienso que esta situación de crisis tiene que motivarnos a todos para hacer un gran pacto, una concertación con el PLD y decirle, mire, están dadas las condiciones para un fiscal anticorrupción, que no tenemos que esperar como la ley de partidos 15 años y que los partidos hagan crisis, que no se puede hacer convención. La convención del PLD hubo 2 muertos, ¿se te olvidó? Entonces, para que nosotros reforcemos la idea de que la única forma de perseguir eficientemente la corrupción es creando mecanismos independientes. Un fiscal anticorrupción con jurisdicción nacional. Que se parezca a la defensora del pueblo. No, son otras características. El ombudsman es un instrumento que sirve para representar los intereses del Estado y del pueblo dominicano frente a los excesos del poder. Ahora, el fiscal anticorrupción es una versión PETCA, pero que no dependa del Procurador General de la República, que tenga jurisdicción nacional y sea electa por 6 u 8 años. El problema, Guido, es que aquí todo se permea de política. En esa
en ese artículo, carta de Guillermo Moreno, Guillermo habla de que el presidente, de que el Estado debería procurar nombrar un procurador para esa investigación de Odebrecht. Lo que estoy diciendo es que técnicamente Guillermo es un excelente abogado. Sí, así pero es. sabe que en la actualidad la estructura del Ministerio Público no permite esas condiciones. Que hay que ir a una legislación nueva, fresca. O sea, lo que tú me estás diciendo es que lo que él está planteando es inaplicable en esta coyuntura. En términos de la estructura, sí. Entonces, claro, Guillermo es inteligente, no confunde interpelación con juicio político. Sí procede el juicio político. Ahora, la oposición no tiene las matemáticas para un desencadenamiento efectivo del juicio político. ¿Por qué pasó en Brasil? Porque a la gente le gusta importar los fenómenos sin conocer la realidad. Bueno, es que Dilma llegó al poder producto de una coalición que iba desde partidos de izquierda hasta socialdemócratas. Cuando llegó el conflicto interno, quienes le hacen el juicio político fueron parte de sus aliados que le condujeron a la victoria. ¿Por qué? Porque PT es parte de una plataforma electoral. Y allá, contrario aquí, hay una fragmentación de la fuerza gobernante. Aquí no, aquí hay una visión absolutista en el Senado. Porque hay un comité político que dirige todo lo que... Entonces, son cosas totalmente diferentes. Y además, la experiencia de un mecanismo de salida de Bosch, que fue un golpe de Estado, a mí no me gusta. Claro, las características que sugieren ahora son diferentes, pero también procedimientos similares usaron contra Zelaya en Honduras, y yo no estuve de acuerdo. Y procedimientos similares usaron contra Dilma, y yo no estuve de acuerdo. Yo soy una persona coherente. A Dilma hay que ganarle electoralmente, construir una mayoría, demostrar que su gobierno no impacta positivamente en sus políticas económicas a la mayoría de la gente. Hay que ir articulando una fuerza amplia en todo el país, donde todos los sectores le digan que estamos en desacuerdo. Por ejemplo, yo creo que la experiencia del sector educativo en el 4% del PIB es buena, pero no es posible que los resultados en materia de matemática y lectura sean tan bajos en el país. Hay oportunidad de mejora. Lo que hay que hacer es transformar esa inversión de infraestructura en formación y preparación y capacitación de los maestros. Yo creo en eso. Ahora, Guido, sin salirnos del tema que teníamos ahora mismo de la justicia, yo decía, cuando analizaba la carta de Guillermo Moreno, sé que tienes casi que irte, finalmente, ¿por qué ustedes, los de la oposición, brillantes abogados, muchos de ustedes, con experiencia judicial como Guillermo Moreno, como tú, no estructuran una coalición de abogados para instrumentar un expediente que tenga basamento, que tenga estructura fidedigna y fuerte para someter a la justicia? Bueno, porque hay una norma esencial respecto al tema de Odebrecht diciendo que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Pero ¿ha sido juzgado? No, en el caso de Odebrecht, voy por parte, eso es un principio esencial. O sea, nosotros no podemos, como abogados independientes o vinculados a un partido político, ir a someter a Odebrecht en el caso específico, porque es una empresa que admitió un soborno de 92 millones de dólares y el Ministerio Público está en una fase de investigación. Ahora, en el caso del presidente Medina, la forma de instrumentar el expediente va a terminar siendo en 2 escenarios: o en el ordenamiento penal dominicano o en el ordenamiento congresional dominicano, en el caso de lo que te cité anteriormente, que es el caso del juicio político. Ahora, ¿qué yo creo? Que muchos de los partidos de oposición que andan postulando esfuerzos judiciales no tienen el carácter, para no decir otra cosa, no tienen la integridad, para no decir otra cosa. Y muchos de ellos, la intención. Y muchos de ellos, de una forma u otra, se beneficiaron de prácticas de Odebrecht. Y por eso tienen un silencio cómplice, un discurso público y una práctica soterrada de complicidad. Ese es el problema esencial de mucha gente que vive hablando en contra de la corrupción en la República Dominicana. Lo que yo dejo como colofón de esta conversación es que el caso de Odebrecht, si no lo resuelve la justicia, que está bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, no habrá... No, es que hay un tema pendiente. Mira, el acuerdo de delación adelantada, firmado a través del juez Moro, el caso de Odebrecht, en el mes de junio va a ser una relación de entrega de dinero directo y apoyo a campañas electorales. Entonces ahí, cuando salgan los nombres, ya sí se podrá procesar a los receptores de los recursos. No importa el nombre que aparezca. Y ahí tiene otra connotación. Y yo creo que la estrategia que usaron los abogados de Odebrecht, que tienen una condición de asesor de la Procuraduría General de la República, es llegar a un acuerdo rápido para que la sanción de carácter económica
de una forma u otra generara la impresión de que los ahora. aspectos penales y la fase de secretismo de conformidad con el 292 del Código Procesal Penal tuviesen la capacidad de ellos maniobrar todo el proceso. Porque si mañana Ángel Rondón dice, yo cogí los 92 millones de dólares, yo no le entregué a nadie, el problema va a ser cuando se dé público la información en Brasil. Porque ya no dependerá de su argumento y de sus declaraciones. Va a haber una fase de investigación diciendo, no, pues usted dice tanto, pero aquí dice que entregaron. ¿Cuál es tu ruta hacia esta supuesta expulsión? No, hombre, ya yo impugné ese disparate. Lo voy a hacer, lo impugné frente al partido y voy a los procesos ordinarios, porque lo que quiere Miguel es que yo vaya al tribunal. Porque es un globo de canchanchan. Es la ruta que te está... Claro, pero como el tribunal va a cesar, yo tengo un plazo de 6 meses para todo este proceso. Yo voy a ir a un tribunal ordinario la próxima semana sin ningún tipo de problema porque estaba esperando que me entregaran ya el acta acusatoria oficial, firmada por el abogado Rafael Vázquez Paulino alias Fiquito. Guido Gómez Mazara, brillante como siempre, un abogado de la República, dirigente político, que eran los... Y amigo suyo. Por supuesto. Además, yo no voy a decir una cosa a ti. Cualquiera que me esté viendo y esté en el PRD, pónganse a pensar con una ley electoral que viene, que va a requerir debates públicos de los dirigentes políticos, obligatorio. Pongan a Miguel a discutir un tema de cualquier naturaleza en el país, pónganme a mí. O sea, ustedes visualizan a Miguel Vargas sentado en su oficina leyendo sobre estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, salario, desigualdad social, como pobreza. Un hombre bruto, pero un profesional de alto nivel con una experiencia, un resultado económico como el que tiene, no puede ser el que tú me estás presentando. ¿Quién te ha dicho a ti que el éxito económico te da recursos suficientes para comprar formación y preparación? Pero es un hombre que estudió hasta afuera, Guido. Se supone que... Dice abrido públicamente. Que Nosotros hemos abrido el partido. No, Guido, no. Sí, yo lo tengo. No hemos abrido. No, es un error tuyo. Sí, te lo juro por Dios, te voy a mandar el video. Dijo públicamente, nosotros hemos abrido las puertas del partido. Ese no es el Miguel Vargas Maldonado que yo he Bueno, visto. fue al programa María Cela y le dijo, no, que yo no leo. ¿Cómo que no leo? No, le preguntó, ¿qué libro usted ha leído? ¿Tiene problema de la vista? No, ¿qué libro usted ha leído? Yo no leo, yo tengo fascinación por la literatura. Bueno. Él se pone guapo cuando yo digo que yo no aquí han habido presidentes que no... En otras circunstancias. La sociedad dominicana del siglo XXI no se parece al país de la transición de Antonio Guzmán ni a Hipólito Mejía. No, este es un país diferente. O sea, tú reconoces que Hipólito Mejía, no, Hipólito Mejía es uno de ellos. No, Hipólito Mejía no es una persona que tiene fascinación por los temas intelectuales. Y lo ha dicho. Inclusive, el oficio de Hipólito es un oficio que lo aproxima a las tareas propias del campo. Y la gente hace una disección entre el agrónomo, que tiene una formación práctica, oye, y el de formación intelectual. Ahora, Hipólito, contrario a otros políticos conceptuosos y elaborados, tuvo una maestría en la Universidad de Carolina del Norte en tabaco rubio. ¿Tú sabías eso? No. Se graduó y habla inglés. No es el caso de Miguel. Bueno, señores, Guido Gómez Mazara, si lo dejamos, continúa, pero él tiene un compromiso. Sí, tiene un compromiso. Nosotros volvemos en breve. Esto es Buenos Días República. Gracias por su sintonía y gracias a Guido por acompañarnos. Volvemos en breve.